Bueno, les doy la más cordial bienvenida. Les invito a que hagamos una oración para pedirle a nuestro Señor, nuestro Dios, que Él nos ilumine. Amén. Padre Santo, Padre amado, te doy gracias en esta tarde por poder estar reunidos una vez más. Te ruego tú seas bendiciéndonos, Padre, a través de tu palabra, a través del entendimiento. Abre tú nuestro entendimiento, te lo pedimos. Permítenos poder recordar, poder también aprender y en nada te ofendamos, al contrario, te demos honra y gloria a ti, Padre. Glorifícate tú en este cuerpo y bendice cada miembro de este cuerpo, te lo pedimos. Todo esto lo rogamos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro amado y único Salvador. Amén. Bien, para nuestras visitas en esta mañana les contamos que nosotros estamos estudiando el libro de Primera de Corintios. Y vamos a centrarnos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero en virtud de situarnos bien en el contexto y recordar, ¿cierto?, lo que hemos ya meditado y Dios nos ha enseñado a través de su palabra, es que vamos a leer desde el versículo 6. No, más bien dicho el versículo 1. No está de más la lectura de la palabra del Señor. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Amén? Oremos. Padre Santo, nos dirigimos una vez más a tu presencia. Me dirijo yo, Padre, rogándote y suplicándote que tú seas enseñándonos tu palabra, Padre. De nada me sirve a mí leer, de nada me sirve a mí entender, si no es posible comunicar tu verdad, Padre Celestial. Si tu Espíritu Santo no trabaja en medio de nosotros, si tu Espíritu Santo no aplica la palabra en cada corazón, si tu Santo Espíritu no abre nuestro entendimiento y nuestro Señor Jesucristo va dándonos de tu palabra, Padre Celestial. Te ruego tú seas glorificándote en esta mañana y tu palabra corra a través de este lugar, a través de los instrumentos que tú has dispuesto esta mañana. Gracias te damos por los recursos que nos has dado para poder servirte y te rogamos ahora tú seas bendiciéndonos con tu Santo Espíritu y tu palabra a través de tu siervo. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermano, no está de más la oración que hice, porque una de las cosas que hemos aprendido en este capítulo del libro de 1 Corintios es precisamente la influencia que tiene el Espíritu Santo en poder enseñarnos, en querer enseñarnos. Haciendo un pequeño recordatorio,
Dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El apóstol Pablo está hablando en el contexto de aquellos que fueron inspirados por Dios para escribir la Escritura. Aquellos escribas, ¿cierto?, que escribieron, él y todos los demás que escribieron las Sagradas Escrituras. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos, el Espíritu Santo a nosotros nos enseña. El Espíritu Santo a nosotros nos permite aprender, nos permite saber, tener el conocimiento, y solo el Espíritu Santo. Y luego dice versículo 13, lo cual también hablamos. Nosotros hablamos lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Estos escribas hablaron, ¿cierto?, lo que el Espíritu Santo les había revelado. Y en ese contexto es que nosotros la semana pasada meditábamos que lo que nosotros sabemos a través del Espíritu Santo es lo que nosotros hablamos, ¿cierto?, no con palabras enseñadas por hombres, no con palabras enseñadas con sabiduría de hombres, sino con las que enseña el Espíritu. Y terminó este versículo diciendo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y de esta parte me quiero colgar porque la semana pasada quedé con dudas si es que realmente quedó clara. Recordando lo que habíamos estudiado la semana pasada, del versículo 13, ¿cierto?, de 1 Corintios 2. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. No está claro, hermano, cuál es el sentido de esta parte de la oración. Pero nos ayuda mucho a entender una traducción literal de acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esa traducción literal podría decirse como interpretando espirituales en espirituales. Esa sería como la traducción literal. Y por eso, hermanos, nos vemos nosotros forzados a examinar el contexto de este versículo para buscar alguna orientación y así poder tener la ayuda para entender los dos sustantivos que se componen en esta oración. Porque fíjense que en el griego originalmente dice lo siguiente, sincrino, pneumáticos, pneumáticos. Sincrino, neumáticos, neumáticos. Y no estoy hablando de los neumáticos del hermano Sergio Carvajal. No estoy hablando de los neumáticos de la Serviteca, ni de los que ponemos a los vehículos, sino que comienza con P, neumáticos. Y fíjense que en el original, en el griego, se dice sincrino, neumático, neumático. Entonces es difícil muchas veces entender lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo. Y es por esto que tenemos que analizar cada palabra. Sincrino viene del griego que significa comparar, interpretar, explicar, juzgar. Y en el Antiguo Testamento, hermano, significan esas cosas. Y vamos a ver dos ejemplos en donde se usa esta palabra, sincrino, ¿cierto? Que significa comparar, interpretar, explicar. Una es en Génesis 48 que dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Ahí está la palabra sincrino. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. No hay quien lo interprete. Ahí está la palabra sincrino. En Daniel 5:16 también en una situación similar dice, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, esa palabra sincrino es usada ahí en Daniel, y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces, esta palabra de la cual está compuesta esta última oración del versículo 13, acomodando lo espiritual a lo espiritual, significa dar una interpretación. Y tiene relación con lo de Dios. En tanto con José como también con Daniel, ellos daban una interpretación a lo que Dios había revelado a través de un sueño, cosa que la gente normal, común y corriente, aunque sea una persona con mucha preparación, no podía entender. No podía saber, no podía interpretar. En cambio, Dios a través de sus siervos les daba una interpretación. Ellos interpretaban. Entonces, acomodando significa interpretando. Y la siguiente frase, las siguientes dos palabras son lo espiritual a lo espiritual. Neumáticos, neumáticos. Y no hay ninguna otra palabra más. Y neumáticos, hermano, significa en el griego original concerniente al espíritu, espiritual, don espiritual, sobrenatural o espiritual. Y esta palabra se ha usado, por ejemplo, en Romanos 7:14, que la leo rápidamente, dice,
porque sabemos que la ley es espiritual, es neumáticos, es concerniente a lo espiritual. Mas yo, dice, soy carnal, vendido al pecado. Fíjese cómo se usa esa palabra ahí. Es espiritual, dando como un adjetivo calificativo a lo que es la ley. 1 Corintios 10, 3 al 4, también dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, fíjense, y todos bebieron la misma bebida espiritual, neumáticos, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, fíjense lo que significa esa palabra, neumáticos. Y así como las cosas de Dios, hermano, se conocen por medio del Espíritu Santo y no por medio del Espíritu del mundo, como dice el versículo 12, que lo recordamos y dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, como las cosas de Dios no se conocen por el Espíritu del mundo, sino por el Espíritu de Dios, tampoco, dicho sea de paso, se pueden expresar con palabras enseñadas por sabiduría humana. Tampoco se pueden predicar por palabras enseñadas por sabiduría humana, como dice el versículo 13, lo cual también hablamos, lo cual también predicamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, dicho sea de paso estas dos cosas. Primero, como no podemos conocer las cosas de Dios con el espíritu del mundo y no podemos predicar las cosas de Dios con el espíritu del mundo o con palabras enseñadas por sabiduría humana, podemos llegar a escribir lo siguiente, agregando solo dos palabras para entender esta última oración del versículo 13, que es acomodando lo espiritual a lo espiritual. Podríamos decir, interpretamos verdades espirituales en palabras espirituales. Entonces, querido hermano, vuelvo a decirles lo siguiente, no depende de lo que sabemos, ni de lo que entendemos, ni de lo que leemos, ni de donde estudiamos. Depende de Dios. Depende de que Él nos dé su palabra. Por eso, hermano, que cada día domingo rogamos a Dios que Él nos enseñe a través de su Santo Espíritu. Porque yo puedo ser el mejor de los maestros, o el peor de los maestros, o un maestro regular, y Dios se puede glorificar o no. Dios le puede hacer entender o no. Dios puede usar un burro, hermano. Dios puede usar un burro y yo puedo ser un burro. Y usted entender y ser edificados porque Dios le permitió acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entender, ¿cierto? Lo espiritual a través del espíritu. Sincrino, neumático, neumático. Acomodando, interpretando lo espiritual, cosas espirituales, verdades espirituales, con palabras espirituales. Por eso que muchas veces, hermanos, nosotros cuando escuchamos un mensaje y Dios nos habla, muchas veces no tiene nada que ver con lo que la persona habló, sino con que el Espíritu Santo me está quebrantando y me está enseñando y me está hablando y me está consolando. Hermano, yo muchas veces me he sorprendido solo, porque de repente uno enseña y, bueno, aquí yo creo que a los que han enseñado les ha pasado. Bueno, a mí me pasa más regularmente. Uno se baja derrotado del púlpito, hermano. Y uno dice, un desastre. Pero de pronto se acerca un hermano y le dice, gracias, porque Dios me dio consuelo, porque Dios me enseñó. Y uno dice, entonces soy el hombre más inútil que pisa la tierra. Porque no fue la coherencia con lo que lo dije, fue el Espíritu Santo que quebrantó el corazón. Acomodando, interpretamos, dice el apóstol Pablo, verdades espirituales en palabras espirituales. Y es así como nosotros vamos a introducirnos ahora en el versículo 14, que dice, pero, hay una diferencia. Hay una diferencia. Nosotros, hermanos, que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, tenemos una gran bendición. No así el que no ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Y veamos por qué. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Hermano, cuando habla acá la palabra del Señor de hombre natural, está hablando de un hombre no espiritual. Porque fíjense que estamos en el contexto de que Dios a través de su Santo Espíritu nos enseña y a través de su Santo Espíritu nos permite poder predicar. Y de igual manera, a través de su Santo Espíritu, permite poder entender, permite poder recibir, permite poder aceptar. Dice, el hombre natural, el hombre no espiritual. Esta palabra, hermano, pequeña palabra griega, es traducida como no espiritual. Y aparece aquí y en otros 4 lugares del Nuevo Testamento, usada. Fíjese que los voy a leer rápidamente. Primero en 1 Corintios 2:14, también en 1 Corintios 15:44, que dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Adivinen cuál palabra es la del hombre natural. Animal. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuando nosotros somos nacidos, nueva criatura, hermano, nace un cuerpo espiritual. Como el bautismo refleja, ¿cierto?, esta verdad. El antiguo Germán, que es carnal, animal, natural, es sepultado y es nacido un nuevo Germán espiritual conforme a Dios santo. ¿Me entiende? Con una naturaleza diferente. Eso refleja el bautismo. En 1 Corintios 15:46, 2 versículos más allá también dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Ahí está la palabra, hombre natural. Luego lo espiritual. Santiago 3:15. Voy a marear a mi hijo con tantos versículos, pero... Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, fíjese bien, animal, hombre natural y diabólica. Judas 19. Estos son los que causan divisiones, fíjense, los sensuales. Y ahí está la misma palabra, que no tienen el espíritu. Entonces, hermano, esta traducción da a entender que el hombre no es, esto es espiritual. No es espiritual. Y esto es exactamente lo que el apóstol Pablo quiere decir en contraste a una persona espiritual con una persona no espiritual. El primer hombre, el no espiritual, es un ser animado, un hombre animado. Esto quiere decir que es lleno del alma en el sentido de la fuerza viviente. Es el hombre natural en contraste al hombre espiritual. El hombre natural, hermano, pertenece al mundo, mientras que el espiritual pertenece a Dios. Fíjese lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, nuevo ser. Uno es creyente, el otro no es creyente y por lo tanto no busca a Dios. Como dice Romanos 3:9-11. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre natural, hermano, no busca a Dios. El hombre natural no es creyente. Además, uno carece del Espíritu y mientras que el otro tiene el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Judas 19, que lo leímos anteriormente. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Muchas personas dicen, no, si todos tenemos al Espíritu de Dios, Dios ama a todos somos hijos de Dios. Mentira, la Biblia no enseña eso. Hay quienes no tienen el Espíritu Santo. Y en Judas 19 se puede leer perfectamente que cuando habla de Espíritu está hablando del Espíritu Santo. Uno sigue sus instintos naturales y el otro sigue al Señor Jesucristo. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y fíjense lo que dice luego. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El espiritual no busca hacer los deseos del Padre, hermano. Él ha sido homicida desde el principio, un asesino. Y no ha permanecido en la verdad. Porque, hermano, cuando dice y no ha permanecido en la verdad, es que piense una cosa. Satanás en un momento estuvo en la verdad. Fue un ángel creado por Dios, le sirvió.
pero no permaneció. Hay personas que vienen a la iglesia, están un tiempo con nosotros y no permanecen. Hermano, yo por esas personas prefiero pedir salvación antes que vuelvan solamente. Porque hay muchas personas que, al igual que Satanás, no permanecieron en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el hombre natural quiere hacer los deseos del Padre. Entonces cuando hablamos del hombre natural, pero el hombre natural, estamos hablando de un hombre sin Dios, un hombre que no busca a Dios, un hombre que es carnal, ¿no? Luego dice no percibe, y esa palabra no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Este hombre no espiritual, este hombre carnal, hermano, literalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Noten algunas versiones de la Biblia que traducen este versículo de diferente manera. Hago una aclaración por si acaso. A mí me gusta enriquecer la enseñanza con comparación de versiones. Es una forma de poder entender mejor la Escritura. Pero nosotros acá en la iglesia usamos la Reina Valera 1960, que es más que suficiente, una traducción bien fiable. Pero resulta que muchas palabras que usa tienen un lenguaje muchas veces antiguo, o que nosotros lo entendemos de una manera y no de otra. Entonces es bueno muchas veces comparar ciertas versiones de la Biblia para entender mejor lo que se está queriendo decir. Como en este caso, cuando dice no percibe, ¿a qué le viene usted a la cabeza, por ejemplo? ¿No entiende? ¿Qué más? No se da cuenta. ¿No se da cuenta? ¿Qué más? ¿No lo ve? ¿Qué más? Digan nomás, hablen nomás. ¿Sí? ¿Ah? ¿No comprende? ¿No se explica? ¿No percibe? ¿Ah? ¿No está al alcance? ¿No se siente? ¿No lo siente? ¿No lo entiende? ¿No se percibió? Oh, mire, pasó un auto y no lo percibí, no me di cuenta que venía. Así lo entendemos nosotros, ¿cierto? Bueno, fíjense lo que dicen algunas traducciones. Nueva versión internacional. El que no tiene el espíritu, el hombre natural, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Reina Valera actualizada. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Biblia textual. Pero el hombre natural no acepta. Entonces, aunque el verbo, hermano, aceptar es sinónimo de recibir, hay una diferencia notable, porque nosotros pensamos que percibir es como que no se da cuenta. No calla. Perdónenme por la palabra que usé. O para los más ciúticos, no cacha. No cacha. ¿No cachó? No, es que el natural no cacha las cosas de Dios. No entiende. Hermano, más literalmente quiere decir que no acepta. El primer verbo del versículo 12, por ejemplo, si volvemos al versículo 12, dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Fíjense que ese verbo, que en cierta manera tiene relación con que el hombre natural no acepta, uno recibe, el otro no acepta, uno recibe, el otro rechaza. El primer verbo del versículo 12, hablando del hombre espiritual que ha recibido, se refiere, y está en voz activa, y se refiere al objeto que es aceptado. Esto es al Espíritu Santo de Dios. Cuando el versículo 12 dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu, está hablando y enfocándose en lo que se acepta, que es el Espíritu de Dios. En cambio, el segundo verbo del versículo 14, cuando dice que el hombre natural no percibe, está en voz pasiva, no en voz activa. Y describe, fíjese bien, no el objeto aceptado o rechazado, sino la manera en que se recibe el objeto. Y está centrado en la actitud, no en lo que recibió o rechazó. Entonces, cuando hablamos de que el hombre espiritual recibió el Espíritu de Dios, está centrado en lo que recibió, que es el Espíritu Santo. Hermano, nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios. Los hijos de Dios reciben el Espíritu Santo. No es una cosa de que tienen gana o no tienen gana. Recibió el Espíritu Santo. Y ese versículo 12 está centrado en lo recibido. En cambio, el versículo 14 está centrado en la actitud de lo recibido. No en lo recibido. ¿Me explico? ¿O estoy muy enredado? El versículo 14 habla de que no percibe, o más bien dicho, no recibe
que viene del griego de cheomai, que significa recibir, aceptar, tomar, acoger, tolerar. El hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre carnal no recibe, no acepta. Y entendiendo etimológicamente esta palabra, nosotros podemos incluir en esa traducción no acepta, que es lo mismo que rechazar. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre animal, no acepta, rechaza las cosas de Dios. En cambio, versículo 12, el hombre espiritual recibe el Espíritu de Dios. El salmista, hermano, entendió la necesidad de que Dios iluminara su palabra. Fíjese que porque se entiende que la actitud del hombre natural, el no espiritual, es no aceptar, es rechazar las cosas de Dios. El hombre no espiritual repudia las cosas del Espíritu de Dios porque no las entiende ni las desea. Solo el hombre natural acepta cosas del mundo. Es por eso que hay gente que viene a la iglesia, hermano, y encuentra lo que se predica, lo que se enseña asqueroso. No les gusta, lo repudian, lo rechazan. Y muchas veces vemos eso, hermano. Y en la gente, en el mundo, en el incrédulo, en el no convertido, en el hombre natural, vemos cómo rechazan las cosas de Dios. No quiero nada con las cosas de Dios. Hermano, vemos a esas niñas con sus cabellos teñidos, con sus cuerpos casi desnudos, todos pintados, alegando derechos y mostrando, hermano, asquerosidades. Ellas no están en favor de los derechos, ellos están en contra de Dios y de las cosas de Dios. Es por esto que el versículo 14 dice que el hombre natural no acepta, el hombre natural rechaza las cosas que son de Dios. Y esto, hermano, nos da a entender muchas cosas. Fíjese que el salmista entendió la necesidad de que Dios iluminara su palabra en nosotros. Como dice el Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas ¿de qué? De tu ley. No, es que yo cuando quiero leo la Biblia y entiendo. Yo cuando quiera buscar a Dios lo buscaré. Yo cuando quiera ir a la iglesia ahí estaré y Dios me va a hablar y Dios me va a recibir. ¿Sabes tú que eres un soberbio? ¿Sabes tú que no tienes idea de lo que es Dios? ¿Sabes tú que ni siquiera sabes dónde estás parado? Porque en primer lugar tu naturaleza lo que hace es rechazar a Dios. Rechazas las cosas del Espíritu de Dios. Es por eso, hermano, que muchas veces nos queda solamente la obra salvífica de Cristo. Es por eso que la Biblia dice que Cristo lo que hace es revivir, dar vida a través de la palabra. La palabra predicada lo que hace es dar vida al muerto espiritualmente. Pero muchas veces el hombre piensa que por acercarse a la iglesia Dios le va a hablar. Por acercarse a la iglesia Dios va a empezar a conceder sus peticiones. Por acercarse a la iglesia, entonces Dios se va a derretir a sus pies. El salmista sabía exactamente que no dependía de cuánto él le buscara, no dependía de cuánto él orara, no dependía de cuánto él leyera, dependía de Dios. Dice, abre mis ojos y miraré, dice. Abre mis ojos, Señor, y miraré. Muéstrame el mensaje, habla mi corazón, enséñame, ilumíname, Señor, por favor. Porque mi naturaleza te odia, porque el hombre carnal te odia, no quiere nada contigo, Señor. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La Biblia textual dice, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. ¿Cuántas cosas para el hombre natural son basura, hermanos? ¿Cuántas cosas para el hombre natural no sirven de nada? Son despreciables. ¿Cuántas cosas para nosotros serían basuras si Dios no abriera nuestros ojos? Si Dios no nos iluminara, si Él no nos diera su Santo Espíritu y nosotros valoráramos aquellas cosas.
Pero ¿cuántas veces hemos sido tan soberbios para pensar de que depende de cuánto yo me acerque a Dios, cuando en realidad Dios es quien abre mis ojos? Dios es quien me enseña. Dios es quien se revela a mí a través de su Santo Espíritu. Dios me enseña. Pero el hombre natural no percibe, no recibe, rechaza, odia las cosas que son del Espíritu de Dios. Las rechaza. No nos extrañemos, hermano, cuando hay gente que nos detesta, que rechaza venir a la iglesia, que no quiere estar aquí, porque hay gente inclusive de nuestras propias familiares, que no quieren estar aquí. Semana tras semana, culto tras culto, año tras año, no quieren estar aquí. Detestan, rechazan todo. Pero hermano, no se extrañe, es su naturaleza. Es por eso que tenemos que rogar a Dios que Él transforme, que Él ilumine, que Él se muestre y se revele a esa persona. Quebrante su corazón. Porque para mí un día, hermano, también era basura. También la rechazaba. El salmista sabía, hermano, que no necesitaba la ayuda de Dios para leer su palabra. Él necesitaba la ayuda de Dios para poder entenderla, para poder ver sus maravillas, para poder ver su hermosura. Fíjese que hay un hombre que no lo voy a mencionar porque a nosotros nos causa cierta urticaria este nombre, pero hay un hombre que dijo, y me encantan sus palabras, hermano, dijo, no podemos entender la Biblia mediante el simple estudio o talento. Debemos contar con la presencia del Espíritu Santo. No podemos entender la Biblia, hermano, porque yo he estudiado tanto, porque yo me he sumergido en las Escrituras, porque he leído comentarista tras comentarista, he ido al seminario a uno de sus aprendices, que fue Judas, que no creyó. Cuando pensamos en el ministerio del Señor Jesús, hermano, los ojos del hombre, podríamos pensar que Jesús fracasó. Porque Jesús tuvo solo 12 estudiantes, 12 miembros en su iglesia, después tuvo 70 y a lo más tuvo 500. Hoy día tenemos pastores que tienen miles en sus iglesias, hermano. Muchos más exitosos que Cristo. Y pensamos si el Señor Jesús me enseñara, cuando en realidad depende de Dios y de su Espíritu Santo. Otro hombre dijo también, el testimonio del Espíritu es superior a la de la razón, porque estas palabras no se enraizan en el corazón del hombre hasta que no son selladas por el Espíritu. No se enraizan. ¿Cuántas veces, hermano, hemos leído la palabra de Dios y no hay ninguna mella en nuestro corazón? No nos mueve a nada la palabra de Dios, y es única y exclusivamente porque no está el Espíritu Santo enseñándonos. Alguien ha sugerido que el mejor de los hombres, lo único que puede hacer por sí mismo es roer la corteza de las Escrituras sin llegar a la madera. El más erudito, el más sabio, el más talentoso, el más inteligente, lo único que puede hacer es roer la superficie. Dios debe abrir tus ojos. Dios debe abrir los ojos de nuestro entendimiento antes que nosotros podamos realmente conocer e interpretar correctamente su verdad. ¿Sabe, hermano, que estudiando este libro y estos versículos me he dado cuenta cuán inútil soy? Me he dado cuenta cuán poco sé, cuán miserable soy frente a las profundidades de su verdad. Cuán inútil soy fuera de su mano. En la mañana oraba a Dios y le pedía, Padre, no me quiero subir al púlpito sin ti. Yo quisiera estar todos los cultos sentado ahí, hermano. Porque no hay peor cosa que predicar la verdad sin el Dios de esa verdad. No hay peor cosa que subirse a este púlpito sin Dios. Él debe abrir nuestros ojos, hermano. Usted como hombre natural rechaza a Dios.
O si no, analice su vieja naturaleza. ¿Cuántos de nosotros todos los días queremos leer la Biblia? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos alejamos de nuestro Creador? Dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de venir a su casa, dejamos de compartir con la iglesia, dejamos de pensar en Él. Yo estoy seguro en esta mañana, hermano, que Xaviera, en un 95% de su pensamiento está una persona. Porque si no es así, hija, mejor dése la media vuelta y se va. Porque un enamorado, hermano, o una enamorada, lo único que hace es pensar en su amado. Si nosotros realmente estuviésemos enamorados de nuestro Señor, hermano, no habría momento en el día en que no pensáramos en Él. No habría momento en el día en que no le pidiéramos, Padre, abre mi entendimiento. Ayúdame a entender. La verdad, hermano, solo está disponible para los que tienen un espíritu regenerado y en los que mora el Espíritu Santo de Dios. Porque solo Él puede iluminar las Escrituras en tu corazón. Solo Dios puede iluminar tu corazón. Del mismo modo, hermano, que el que está físicamente ciego y no puede ver el sol, el que está espiritualmente ciego no puede ver al Hijo de Dios. No puede. Es imposible. Ambos carecen de la apropiada iluminación. Un hombre dijo, el hombre es como una estatua de sal, como la mujer de Lot. Es como un tronco o como una piedra. Es como una estatua sin vida que no puede usar sus ojos ni su corazón, a menos que sea iluminado, convertido y regenerado por el Espíritu Santo. Hermano, nosotros no somos inútiles, nosotros somos inútiles. El libro de Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Hermano, hay otra porción en la Escritura que dice que nosotros somos un gusano. No somos más sin Cristo. No somos más sin su Santo Espíritu. Pero el hombre natural no recibe, no acepta, rechaza. El hombre carnal no rechaza las cosas de Dios, del Espíritu de Dios. Y fíjese lo que dice luego. Porque para él, dice, que son locura. Las cosas espirituales, hermanos, son locuras para el hombre natural. Porque él vive como si la vida entera estuviera en las cosas físicas. Él vive solamente para este mundo. Por y para este mundo. Sus valores se basan en lo material, en lo físico, y lo juzga todo a la luz de esos términos. Muchas veces nosotros vemos gente próspera económicamente y nosotros cometemos el error de decir, oh, está siendo bendecido por Dios. Hermano, ¿usted sabía que Satanás también puede añadir riqueza a nuestra vida? Satanás también me puede dar un buen trabajo, hermano, y alejarme de Dios. Cualquier cosa que te aleje de Dios, de esta congregación, hermano, es satánico y diabólico. Cualquier cosa. Oh, que Dios me bendijo con un tremendo trabajo, pero tengo que faltar los domingos. No, hermano. Tómalo. Haz como el hijo pródigo, toma tu herencia, porque Dios te da una herencia, tómala, anda, vete, disfruta, gasta la gracia de Dios. Si Dios nos ha dado gracia, hermano, Dios me ha dado gracia con mis hijos están sanos, Dios me ha dado gracia con mi esposa, Dios me ha dado gracia con el trabajo, Dios me ha dado gracia en mi vida, mi salud. Anda y gasta tu gracia. Y vas a ver cómo vas a volver a Cristo. Y no te hablo de las cosas económicas propiamente tal, te hablo de lo espiritual. El hombre carnal encuentra que las cosas de Dios son locuras porque su vida está centrada y fundada en lo material. La palabra locura, hermano, significa literalmente, ¿sabe qué? Pensamiento ridículo.
Locura viene de la palabra moriá, que significa locura, necedad. Significa tontería, necedad, locura. Y hay 5 versículos en los que podemos ver en los que se ha usado la misma palabra. 1 Corintios 1:18, por ejemplo, dice, porque la palabra de la cruz es locura en los que se pierden. 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por el pensamiento ridículo de la predicación. La locura de la predicación. Es que estos están locos. Estos tienen pensamientos ridículos. Bueno, Dios decidió salvarlos por esa locura. 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 1 Corintios 2:14, que ya lo estamos leyendo, y 1 Corintios 3:19, que dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez, pensamiento ridículo. Finalmente, hermano, el sentido es que el hombre animal, carnal, sin Dios, no acepta, rechaza, odia la verdad de Dios, porque para él es una forma de pensar ridícula. No le interesa. Entonces, querido hermano, no se sorprenda cuando usted saque su perla y un cerdo venga y la rompa y la pisotee. No se sorprenda cuando un hombre natural, una persona sin Cristo, a usted lo encuentre un ridículo, un exagerado, una persona que no piensa cuerdamente. Porque él no entiende, él no acepta, él rechaza. Por eso hay mucha gente, hermano, que nosotros nos encuentra ridículos. Pero fíjese que Dios en su potestad decidió salvarlos por esa ridiculez. Ese pensamiento ridículo que tienen ustedes fue el que me convenció, el que me salvó. Porque ustedes son unos ridículos. Hermano, yo y ustedes somos unos ridículos. Pensamos de manera ridícula. Finalmente, como les mencionaba, el sentido de este versículo es que el hombre animal, natural, sin Dios, no acepta, rechaza la verdad de Dios, porque para él es una forma de pensar ridícula y no le interesa. Ese hombre, hermano, simplemente no puede entender las cosas espirituales. No las puede entender. El que solo piensa en términos de gratificación sexual, estamos hablando del hombre natural, no puede entender el significado de la pureza y de la castidad. Pero es que es ridículo eso, tú estás viviendo en otro tiempo, ¿cómo se te ocurre? Si hoy día la gente vive así y así, hermano, esa persona lo encuentra ridículo. La persona dedicada a atesorar posesiones materiales no puede entender el significado de dar y el significado de la generosidad. El hombre motivado por la ambición de poder no puede entender el significado del servicio abnegado. Una persona cuya vida esté dirigida por actitudes mundanas no puede aceptar los impulsos espirituales de su interior. Y debido a que el hombre natural no abre su vida al Espíritu Santo, considera toda la vida y los valores espirituales como tonterías. Esas cosas, hermanos, espirituales que los encuentran una tontería son el pecado, la culpa, el perdón, la redención, la salvación, la justicia, la vida eterna, la santidad. Para el hombre no espiritual, hermano, estas cosas no tienen sentido alguno, son irrelevantes y hasta estúpidas. No tienen lugar en la vida que solo se limita al mundo presente. Y terminamos con la oración que dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No es capaz de entenderlas porque se disciernen espiritualmente.
El hombre natural, hermano, el hombre carnal, el hombre sin Dios, no solo no sabe las cosas de Dios, tampoco puede saberlas. Y por lo tanto, no las quiere recibir y las rechaza. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios, y designios significa pensamientos, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No, los pensamientos del hombre natural, hermano, no se sujetan a la ley de Dios, no se afirman en la ley de Dios, no se sustentan en la ley de Dios, porque tampoco pueden sustentarse, porque el hombre natural no puede entender. El hombre natural está incapacitado de entender las cosas de Dios. No las acepta, las rechaza, las encuentra ridículas y no puede entenderlas. No puede entenderlas. El apóstol Pablo, hermano, está hablando aquí de una incapacidad que viene con la ausencia del Espíritu Santo de Dios en la vida del no creyente. Se da por sentado, hermano, que muchas veces el incrédulo con nosotros puede ser en muchas áreas superior. Por ejemplo, intelectualmente pueden ser más inteligentes, en su educación pueden tener más educación, filosóficamente pueden tener un pensamiento mucho más crítico y agudo, hasta moralmente pueden ser hasta más justos. Podría ser un ciudadano ejemplar el hombre natural, un líder en la sociedad, un político o quien sea. Puede evitar los excesos, vivir de una vida mejor que inclusive un cristiano. Pero a pesar de todo eso, el incrédulo es incapaz de entender los asuntos espirituales. Está, escúcheme bien, privado de la presencia interior del Espíritu Santo para que le ilumine con la verdad. Está privado. El apóstol Pablo afirma que el incrédulo es incapaz de comprender las verdades espirituales porque éstas se disciernen espiritualmente. Y ese verbo, disciernen, ese verbo discernir, es importantísimo. Porque este verbo, hermano, apunta a un proceso continuo de evaluación, de evaluar el contexto espiritual en que vivimos. Discernir viene de la palabra griega anakrinetai, que significa examinar, interrogar, juzgar. No puede examinar, no puede interrogar, no puede juzgar. Segundo, hermano, la voz pasiva del griego denota que, guiado por el Espíritu Santo, el creyente es capaz de probar los espíritus a fin de determinar si vienen de Dios o no vienen de Dios. Fíjese lo que dice 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son, ¿de quién? De Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus. ¿Quién tiene esa capacidad de probar los espíritus? ¿El inconverso? ¿El hombre natural? No. El creyente que se somete a Dios debe juzgar todas las cosas espiritualmente. El agnóstico o el ateo no tiene la capacidad de juzgar espiritualmente porque él mismo está muerto espiritualmente. Como dice Efesios 2:1, que él está muerto en sus delitos y pecados. Y él mismo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En cuanto a los temas espirituales, hermano, es como un hombre que se le corta la luz en su casa y comienza a golpear el interruptor. ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué no hay luz? Que vuelva la luz. Pero es incapaz. ¿Por qué razón se produjo el corte de luz? Ni cuándo va a volver aquella luz, porque no tiene la capacidad de entender. No posee ningún poder para cambiar la situación,
y solo le queda esperar que le restituyan el suministro de corriente. Asimismo, hermanos, a menos que el Espíritu Santo entre en la vida de una persona e ilumine espiritualmente su corazón, va a permanecer en oscuridad eternamente. El único que capacita al ser humano para que vea claramente el camino que lleva a la vida y evaluar con exactitud las circunstancias en las que se encuentra es el Espíritu Santo de Dios. Por eso que si tú en esta mañana no tienes al Espíritu Santo en tu vida, no tienes luz. Si tú no tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida, no recibes, rechazas las cosas del Espíritu Santo de Dios porque las consideras pensamientos locos, porque no tienes la capacidad de examinarlas y entenderlas, porque no tienes la capacidad de discernir espiritualmente. Y yo quisiera junto con esto hacer una invitación. Si alguien esta mañana quisiera venir a la luz, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único camino que te puede llevar al Padre, el único sacrificio que puede lavar tus pecados pasados, los presentes y los que cometerás en el futuro, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él te puede sellar con el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo te puede dar luz en tu vida, en tu entendimiento, y tú puedes renacer espiritualmente. No hay más nadie que pueda hacer esa obra en ti. No pretendas que tú con tu capacidad mental limitada puedas entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, porque tú vas a entender solo con su Santo Espíritu y con nada más. Y el Santo Espíritu de Dios viene a morar solamente a los que han creído en su Hijo Jesucristo. Yo hago esa invitación esta tarde. Si hubiese alguien que quiera confesar al Señor Jesús como Señor y Salvador, que quiera entregarle su vida a Él, que quiera rogarle, Padre, entra en mi corazón, que tu Espíritu Santo pase a morar en mí para poder entender, para poder discernir, para poder vivir.